¿qué tal estás? Nosotros aquí en directo, si nos estás viendo el miércoles, vamos a hablar de temas que tienen que ver con la política. ¡Ay, mi madre! Es que todo tiene que ver con la política, pero está la cosa un poquito revuelta y el ciudadano está perdiendo ya, yo creo que bastante confianza en algunos políticos, y eso va en detrimento de todos los políticos, porque vamos a hablar ahora un poquito del panorama nacional y de todos estos escándalos que cuando no son del PSOE son del PP, cuando no son de Vox, que uno ya no sabe muy bien en qué puede confiar, en qué no puede confiar, si las cosas son así, si no. Pues en estos tiempos tan convulsos, nosotros tenemos aquí unos políticos muy honrados con los que vamos a hablar durante la próxima hora y media. Se trata de Patricia León, directora insular de Igualdad y Diversidad en el Cabildo de Tenerife, de Coalición Canaria. Muy buenas, Patricia. Muy buenas noches, Karin. Muchas gracias por la parte que me toca. Ojalá esté a la altura de esa honradez que se nos exige por parte de los ciudadanos de Tenerife y de la ciudadana. Gabriel González del partido de Podemos en ADG está también con nosotros. Muy buenas, Gaby. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Pues muy bien, agradecido de estar aquí y este nuevo plató que no lo conocía y la verdad es que está ¿Te gusta? muy chulo, muy chulo. Está fabuloso. Es que nosotros hace 3 semanitas, pues si no lo saben, nos cambiamos de las chafiras en el que seguimos teniendo nuestro centro operativo y nuestros platos, nos cambiamos a otros platos en La Laguna, que están guapísimos. Patri ya sí los había visto, ya vino la semana pasada y está fabuloso, la verdad. Ustedes nos ven aquí como si estuviéramos en el mismo sitio, pero de aquí para acá, todo lo que nosotros abarcamos, que se está poniendo ahí, que se está preparando, va a quedar esto fabuloso, divinamente. Bueno, empezamos hablando un poquito de esa honradez o no honradez de los políticos, porque ya no es honradez o no honradez de los políticos, lo que pasa con Ábalos, con Super Santo Cerdán, con Aldama, sino que ahora también tenemos el cacique desde hace 4 meses. El caso de Salazar. Bueno, y hoy salió otro de acoso también en las filas en el Partido Socialista, que es del presidente de la Junta de Galicia, en Lugo, de la Diputación de Lugo. Entonces, Salazar. Vamos a centrarnos ya en Salazar. Hace 4 o 5 meses, supongo que ustedes lo saben, unas mujeres pusieron una denuncia, hablaron de las agresiones sexuales que sufrían por parte de Salazar. En estos 4 meses, pues no se ha hablado mucho hasta que esta semana ya salen los detalles. Entonces Salazar es una persona que iba al baño y se subía a la bragueta aquí al ladito de la mujer que estaba sentada. Él salía del baño con la bragueta bien abierta, se subía la braguetita aquí en la carita de la mujer. Otras cositas. Cuando dijeron, algunas de ellas, cuando iban a entregarle algún informe o algún papel que él tenía que firmar, él decía con todas sus letras que bueno, que ahora es cuando al informito ese, ahora es cuando él le metía una mijita de su, ¿qué hora es? De su POLLA, que rima con olla, pues le decía eso a la persona que le venía a traer un informe, o sea, es de traca. Y se guardó en un cajón hasta este día. Patri, ven, vamos contigo, ¿tú qué opinas de todo? ¿Cómo ha sido todo este proceso del PSOE? Que hoy no está Dora con nosotros, pero bueno, ya le preguntaremos. Mira, yo voy a hacer algo que creo que Dora me va a agradecer, pero es lo que pienso realmente. Ahora ya no estoy hablando como directora insular del Cabildo, aunque no sé si me puedo abstraer de ese cargo, si me gustaría hacerlo en este tema, porque prefiero hablar como mujer y como ciudadana. Yo creo que esto no es solo una cuestión del PSOE, sino es una cuestión de personas y es una cuestión de la sociedad. Sigue existiendo un machismo soterrado, puro y duro, que algunas partes de la sociedad la niegan, pero yo creo que esto es el ejemplo perfecto, ¿no? Bajo las siglas de un partido que además han esgrimido durante tantos años y se han apoderado en muchas ocasiones de movimientos sociales y de movimientos activistas, en este caso feministas, se daban situaciones tan duras como la que tú estás contando, ¿no? No solo que se den la situación, que ya es lo suficientemente grave, una agresión sexual, sino que luego las mujeres pongan en funcionamiento los canales internos del partido y no funcionen. Entonces existe ese machismo, sigue siendo necesario la defensa del derecho de las mujeres, sigue siendo necesario trasladarle a la sociedad española en general la necesidad de reconocer y de proteger a la mujer y los derechos que le pertenecen.
y está claro que nos queda mucho trabajo por hacer, aunque algunos digan que no, ¿no? Muchas veces ya lo he dicho aquí, que hay alguna parte de la sociedad y algún grupo político en concreto también, que intenta retroceder al medievo, pero desgraciadamente ese medievo sigue teniendo lugar en algunos sitios, y para eso debemos estar todos y todas, la sociedad, las instituciones, los políticos, las políticas, firmemente convencidos de que lo que estamos defendiendo, y que cuando se crea una concejalía de igualdad o se crea una dirección insular de igualdad o un área de igualdad en cualquier administración o ente público o privado, es porque realmente es necesario. Los planes de igualdad se siguen protegiendo y son obligatorios porque es necesario, porque se siguen dando estas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que más allá de que sea el PSOE que está... A ver, es que hablar de doble recriminación, pues venga, vale, te lo compro, ¿no? Por estar debajo de esa sigla. Pero para mí es una cuestión social, es una cuestión de la sociedad, es una cuestión de un machismo intrínseco y completamente ligado a una masculinidad que pertenece a ciertos sectores de la población que se debe erradicar, ¿no? El 26 y el 27 de noviembre celebramos un congreso de prevención de violencias entre preadolescentes, adolescentes y jóvenes, en el que trasvasábamos conocimientos, ¿no? Y uno de ellos era de un ponente maravilloso, que de aquí le mando un abrazo, no creo que nos vea porque está en el País Vasco, pero oye, podemos mandarle el vídeo. Le podemos mandar el corte, claro. Exacto. Que se llama José Chu, que él ha dedicado parte de su trabajo a las masculinidades y feminidades no hegemónicas, ¿no? Y hablábamos de la necesidad de fomentar, de explicar y de entender esas masculinidades que no cumplen esos estereotipos tan feos como los que estamos hablando, ¿no? Y de la necesidad de incluir al hombre en esta lucha, porque no tiene sentido una lucha que nos separe por sexos. Tiene que ser una lucha de todos y de todas. La gente tiene que entender de una vez por todas que el feminismo es algo que nos va a beneficiar a todos. No es una cuestión de las mujeres. Nos va a beneficiar a todos y a todas. Yo, en alguna ocasión, no sé si lo he dicho aquí, pero sí tuve también, me estoy enrollando mucho, tú córtame cuando quieras, un conversatorio que hicimos en el Cabildo para el Día Internacional de la Niña y la Ciencia, en el que intervino Cristina Almeida, que es una astrofísica palmera que trabaja aquí en el Astrofísico de Canarias, y hablábamos un poco, ¿no?, de cómo ella en un momento dado tuvo que elegir entre su carrera y ser mamá y cuidar de sus bebés, ¿no? Y tuvo la suerte, porque no muchas mujeres lo tienen, de tener un compañero que entendió la situación y que se comportó como se ha de comportar, sin que tampoco tengamos que tirar confeti por ello, ¿no? Pero es justo decirlo, y decidió parar su carrera porque ella estaba en su mejor momento y continuar, ¿no? Entonces, ella también hablaba de cómo esa decisión que él tomó en su momento a él también le perjudicó, ¿no? Y los comentarios de, oye, ¿y por qué vienes tú a traer a las niñas al cole? ¿Y dónde está Cristina? ¿No? O a las actividades extraescolares. Y todos preguntaban por la mamá porque se suponía que era ella la que debía estar. Situación por la que, por ejemplo, también pasó mi padre, que mi madre tenía un horario más alargado en el tiempo, él trabajaba hasta las 2:30, actividades extraescolares, catequesis y demás, nos llevaba a él. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay masculinidades que no cumplen esos estereotipos del siglo pasado, que abogan por un feminismo y abogan por una igualdad real y efectiva, y también se ven afectados por este machismo tan asqueroso, ¿no? Y si me permiten la expresión. Entonces yo creo que más que ser una cuestión de un partido político en concreto, también se han visto implicados Podemos con Íñigo Errejón, Sumar, ¿no? Quiero decir, no es una cuestión de partidos, es una cuestión de la sociedad, ¿no? Y de que tenemos que entender y tenemos que ser conscientes de que el machismo existe, que hemos hecho muchos avances que nadie puede negar y no nos tenemos que aferrar solo a lo malo, pero tampoco ser complacientes y condescendientes diciendo que todo está conseguido, porque no lo está, ¿no? Hay un camino muy largo por recorrer de prevención, de educación, los datos están sobre la mesa, las víctimas de violencia, las agresiones sexuales. Creo que dato mata relato, esa frase que últimamente está tan de moda, ¿no? Y que siguen siendo necesarias las políticas de igualdad, vamos, de una manera contundente, con lo cual nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? O sea que abstraerlo un poco de que sea una cuestión del PSOE y hablar de una cuestión de sociedad y antropológica, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa que es como el PSOE es abanderado y genera esas leyes y después ellos son los que las incumplen, porque yo recuerdo, yo no sé cuánto hace ya del mediador, 2 años, de cuando el Por ahí. Tito Berni y todo eso, 2 años y pico, ¿verdad? Ya. Yo me acuerdo que estaba hablando con el mediador aquella vez, en la entrevista que dio la primera, ¿te acuerdas que yo borló? Sí. Y estaba claro, lo que él estaba contando, después se comprobó, o sea, el día que Tito Berni y los otros estaban en el Congreso con el no a la prostitución y haciendo las leyes de tal, ese mismo día, todo el mundo confinado, ese mismo día que estaban haciendo esa norma, ese mismo día por la noche estaban en el hotel, en calzoncillos, esnifando coca con las prostitutas. Entonces, como, a ver, tú hace unas horas estabas haciendo otra cosa, entonces... Sí, nada, estando totalmente de acuerdo con Patricia, pero un poco por entrar también en el debate, ¿verdad? Y poder dialogar, pues ese doble reproche, ¿no? Que era un poco lo que ponía sobre la mesa, ¿no? Una formación política que de alguna manera pues abandera o intenta abanderar o está ahí y demás, impulsa también pues, el espacio político, por ejemplo, en el que yo me encuentro, o bueno, por supuesto desde la dirección insular del ámbito, pues intentan pues sacar políticas en este sentido, pues genera un doble rechazo, un doble reproche, ¿no? Que vayan pues con una bandera y luego sucedan estos hechos. Quizás un poco por entrar un poco en el debate, esas incongruencias bienvenidas sean, es decir, venimos de una situación pasada donde, por ejemplo, a Nevenka Fernández, que era una política en la península, pues el alcalde la acosaba, pues en el ámbito, en el sentido estricto de la palabra y de una manera pues horrenda, con principio de autoridad, intentando ponerse por encima de ella y demás. Pues cómo lo condenan, cómo se señala esas actuaciones, y a él pues se les daban las palmaditas en las espaldas y se le defendía en público cuando ella era la que estaba pasando por el martirio. Incluso ella pues se tuvo que ir de España pues un poco pues por todo esto. La situación ahora pues ha caminado en el sentido pues deseable, y evidentemente, y estando totalmente de acuerdo de nuevo con lo que está diciendo Patricia, totalmente insuficiente, ¿no? Lo lamentable es que haya espacios pues, políticos en este sentido que nieguen la realidad, que nieguen que esto sucede, que incluso de alguna manera pues también utilizan esto para deslegitimizar la lucha feminista, ¿no? Y en esto pues ya no solamente en datos de violencia física o sexual, sino como las mujeres día a día, precisamente por el caso de la astrofísica que comentabas, como normalmente tienen que ser las que se quedan a los cuidados de los pequeñajos que tienen o de los papás y las mamás que ya están en avanzada, pues suelen dejar el trabajo, suelen pedir pues tiempo para los cuidados, y por tanto vemos pues en las mujeres como en todas las personas cuando van cumpliendo edad, pues como por ejemplo su salario va aumentando, en el caso de los hombres de manera perfecta, y en el caso de las mujeres cuando llega la edad de tener los chiquillos pues bajan los salarios, y el salario último que acaban teniendo pues es siempre inferior al del hombre, como las pensiones son también inferiores por este hecho. Y dicen, no, tienen derecho a tener el mismo salario tal, sí, tienen el mismo derecho a tener el mismo salario, si nadie lo niega, y es denunciable, pero tienen menos antigüedad en los curros porque no trabajan, etc. Entonces, este tipo de situaciones es estructural, se dan en todas las circunstancias, se dan los aspectos más escabrosos, que son a veces los que salen por la tele, pero es estructural y lo abarca todo. Y evidentemente las políticas que abogan por la igualdad, por la equidad entre las personas, tienen que estar ahí, se tienen que mantener firmes, y estos golpes duros han estado y desgraciadamente seguirán estando, pero no por ello hay que seguir luchando, pues cada uno desde el espacio que le toque para alcanzar una igualdad real. Que vamos en ese camino, pero que aún está bastante lejos. Pero ustedes no creen que desde su mundo es más habitual de lo que parece, porque Sí, ahora sí, parece sí, un sí, submundo, sí. es súper habitual. Sí. Patricia, Es muy tú eres habitual. política, eres mujer y lo notas, en algunas ocasiones como parece que tienes que llegar el doble, ¿no? O sea, estás aquí por algo. Y yo además que encabezo un área junto a la presidenta, pero bueno, se me reconoce a mí durante el ejercicio, ¿no?
que todo el mundo, bueno, Cari, ¿cuánto estuve aquí? Hace la semana pasada, la anterior, ¿no? Naim directamente me llamó la directora insular de los Chiringuitos, quiero decir, la gente sigue minimizando y sigue quitando la importancia a las materias de igualdad y de diversidad afectivo-sexual que son trascendentales para conseguir una sociedad mucho más justa, más equitativa, donde podamos todas y todos convivir de una manera sana, ¿no? Yo creo que eso, lo que pasó, que además yo le dije, ¿no? Llámamelo y retrátate de lo que creo que es la fotografía y la radiografía de parte de una sociedad que no ha entendido todavía en el siglo en el que estamos, ni en el momento social en el que estamos, y que sigue queriendo perpetuar unos comportamientos que están fuera de lugar y superados por la amplia mayoría, lo que no significa que no se deban seguir implantando esas leyes, ¿no? Hace poquito tuvimos en el Pleno del Cabildo un debate con el PSOE en torno a estas cuestiones, ¿no? Más concretamente en una moción que abogaba por la protección, por el blindaje constitucional del derecho al aborto, ¿no? Que es un tema apasionante jurídicamente hablando, y yo traigo esto a colación para decir dos cosas, ¿no? O sea, cuando el PSOE abandera o hace suyas unas banderas de los movimientos feministas, sinceramente yo como mujer de Coalición Canaria, como nacionalista, no me siento en inferioridad frente a ellas. ¿En qué sentido, no? Ellas pertenecen o forman parte de unas filas de un partido a nivel estatal que ha tenido la capacidad de legislar nacionalmente. Pero las leyes canarias de igualdad, la ley canaria trans y de características intersexuales, o la Unidad Orgánica de Violencia de Género, que hoy en día tiene una red tan importante como todas las oficinas insulares de atención, llevan firma de un presidente canario nacionalista. Quiero decir que una vez más no se trata de una cuestión de partido, es una cuestión de convicción personal y política, de posición frente a la protección de los derechos humanos o no. Superamos el debate político, ¿no? O sea, yo lo que intento muchas veces en esos debates es decirle, vamos a ver, ustedes son PSOE y ustedes han aprobado la ley del matrimonio igualitario, la ley de igualdad, porque han tenido la capacidad de legislar a nivel nacional, pero aquí, en esta tierra, que Coalición Canaria gobernó durante tantos años, las leyes por las que nos regimos de igualdad, la creación de la Unidad Orgánica de Violencia de Género, la ley trans que ha sido un hito a nivel nacional, la ley trans lleva la firma de un presidente del PSOE, pero se aprobó por unanimidad de todo el Parlamento de Canarias, porque en ese momento no estaban el partido tan maravilloso y tan medieval, Vox, entonces hubo unanimidad en el Parlamento. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez más que abstraigamos el debate de los partidos políticos, es una cuestión de convencimiento personal, de defensa de los derechos humanos o no. La pregunta es, ¿estás a favor de defender los derechos humanos o no? Simple y llanamente, ¿no? A ver, nuevamente estando de acuerdo contigo, tampoco creo que se deba estar poniendo etiquetas de quién saca unas leyes u otras. O sea, podemos decir que la ley trans la impulsamos nosotras desde cuando estábamos gobernando a nivel Canarias, pero al final las políticas de igualdad son transversales. Pero es cierto que independientemente es política, eso es política, la aprobación de leyes es política, otra cosa que la política la estructuremos en partidos políticos, hay unos que abanderan unas u otras y hay políticas que más o menos tienen cierta homogeneidad en todas las formaciones políticas. No tiene por qué. Creo que es una cuestión de personas. Si tú miras el PP que aprobó esa ley trans, que ustedes dicen haber impulsado, yo no hablo de quién impulsó, sino del consenso de la sociedad canaria, incluso en sus representantes políticos para la defensa de los derechos humanos, el PP la apoyó. Un PP que a nivel nacional recurrió a la ley de igualdad, que aboga por la derogación de todas las leyes, sobre todo ahora de diversidad afectivo-sexual. Quiero decir que sí que es una cuestión también de convencimiento personal de las personas que representan esas siglas, ¿no? Que no es solo un partido, ¿no? Por eso hablo de, cuando hablamos de este tipo de temas, para mí superamos el PSOE, el PP, Coalición Canaria, y hablamos de esa pregunta tan simple. ¿Estás a favor de la defensa de los derechos humanos o no? ¿Estás a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o no? Si me permites, Patricia, a ver, sí entiendo, al final cuando tomas esas decisiones, al final son partidos las que los llevan a las instituciones,
pero evidentemente son transversales y sí, son personas. Los partidos no son cosas estancos que están ahí, hay personas las que están dentro y que fortalecen unas medidas frente a otras o no. Ahora mismo, frente a la defensa de los derechos humanos, de una manera mucho más amplia que el propio feminismo, sino en sentido amplio, estamos viendo cómo se están rompiendo pilares básicos a nivel internacional en defensa de los derechos humanos y lo hemos visto todos por la tele, hemos visto lo que está sucediendo en Gaza, ahora ya no lo vemos tanto, pero sigue sucediendo, ¿no? Entonces, el feminismo está ahí, es fundamental, es el 50% de la población y al final nos estructuramos en España y en los países occidentales en formaciones políticas, pero son personas las que los componen y son personas que poco a poco van avanzando en esa transversalidad. Antes no era así. Antes el feminismo, dentro incluso hasta de las formaciones de izquierda, no era algo sobre lo que se hiciera política por delante, sino era algo que a veces hasta era residual o inexistente. Sin embargo, ahora prácticamente todo el espectro político ha abrazado ese tipo de políticas. Son las personas al final las que abanderan las formaciones políticas, son personas las que dan un paso adelante y las que deciden pues cambiar con la boca chica o a pecho descubierto, ¿no? Y es a veces ahí donde podemos encontrar las contradicciones, quizás. Pero sí que tenemos que, yo creo que estamos de acuerdo, en verdad, o sea, quizás en matices y demás, pero que tenemos que precisamente, es que incluso hasta dentro de esa formación política a la cual le estamos haciendo referencia, dentro si rascas, es imposible que no trogloditas hay en todos lados, pero dentro de esa formación política hay gente que tiene dos dedos de frente y que quizás está defendiendo unas posiciones en las cuales no cree. ¿De quién estamos hablando? De Vox en este sentido, o sea, es imposible que el discurso tanto troglodita que están llevando a cabo no estés en ese partido. Pero tienen sus incongruencias, ¿no? Y las sabemos. No estés en ese partido, no sé. ¿Cuáles? No sé. No me las reservo, pero evidentemente las tienen, ¿vale? Cuando el PP vota en contra del matrimonio gay y al día siguiente hay un diputado del PP que se está casando, tiene una contradicción como un día de fiesta. Entonces, vale. Por ejemplo, tipo, por ejemplo, Vox, por ejemplo, con algún tema tipo el aborto o la homosexualidad, que hay un montón de homosexuales en Vox que están contra eso, por ejemplo, una cosa así. Exacto, entonces Esa persona de ese tipo, es una Vale. concluencia que es manifiesta, es decir, el diputado del PP fue manifiesta, entonces, bueno, pues al final pues tendrán que romper también en ese sentido, o bueno, nos convertimos todos en trogloditas, que es lo que pretende. Yo no pienso dar un paso atrás. Es que para dar pasos atrás, el otro día estaba entrevistando a Linda, que es una psicóloga, una trabajadora del Grupo contra la Violencia de Género. Y entonces estábamos hablando de la gente joven, de la gente súper joven, y ella va por los colegios y va preguntando quiénes son los líderes, sus mitos y tal, o sus ídolos. Entonces aparece Yados ahí en los institutos. ¿Saben quién es Yados? ¿Saben quién es Yados? No, ¿tú sabes quién es Yados? Bueno, todo el mundo sabe quién es Yados. Entonces esa es el ejemplo. Y se ve que ahora Yados ya no es gordofóbico, ni ese peamo, sino que ahora le va a Dios. Ahora dice que como que le eligió a él Dios, que él está elegido por Dios, ¿no? Yeah. Y está elegido por Dios y tal. Entonces, como me habló de ese cambio y que lee la Biblia y que ahora él es un elegido de Dios, que Dios le dijo a él que él tenía que dar, y la gente le sigue, ¿no? Entonces ese día llego a mi casa y voy a poner a Yados a ver qué está diciendo ahora de la Biblia. Entonces me veo a Yados diciendo que él se da duchas frías todos los días, porque él se da duchas frías a menos 10 grados, y digo, ¿es Dios? Es Dios. ¿A quién no se le hiela el agua a 0 grados? No, Yados se da una ducha a menos 10 grados, y ese mensaje, eso es las boberías que está diciendo a toda la gente, es idiota. Y está diciendo eso y hay un montón de niños y de niñas y de chicos y chicas que dicen, no, la parte de razón sí tiene, y yo digo, bobo. Y ese es el ejemplo, ¿no? Pero sabe perfectamente lo que está diciendo y a quién quiere llegar. ¡Qué fuerte! Yo creo que vivimos en un mundo del marketing y donde las redes sociales, que son muy buenas para un montón de cosas, pueden ser armas muy peligrosas y muy dañinas, ¿no? Este chico es uno en este congreso, es que de verdad yo no, es que me viene continuamente el congreso a la cabeza porque fue un congreso que hicimos precisamente para las personas que trabajan con la población más joven de la isla de Tenerife, de manera directa o indirecta,
donde pudimos contar con ponentes a nivel nacional, con urbanismo ecofeminista, ¿no? Y había una de las ponentes que me voy a disculpar de antemano porque no recuerdo su nombre, que hablaba de cómo, cómo intentamos en algunas cuestiones, ¿no?, volver a determinados conceptos respecto de la mujer, porque ella también hace muchos comentarios respecto de la mujer, ¿no?, de la valía de una mujer en cuanto a su físico, a su conservación sexual. Sí. No, él decía que si la mujer se ponía gorda, la dejaba gorda. Sí. Dice, pero ¿tú te crees que yo estoy diciendo algo malo? Claro que la dejo si se pone gorda. Tú no la dejas si se pone gorda, la tienes que dejar porque la gordura no es sana. Entonces, ¿cómo va a ser? Ay, es de perdedor ay. estar con una mujer gorda, o sea, todas esas cuestiones yo las he oído, ¿no? Y esta ponente en concreto ponía otro caso, de una cantante española muy conocida. Yo no sé si puedo nombrarla, pero bueno. No puede decir, ¿no? Sí, La dijo en una ponencia, puede decir, ¿no? Sí. Bueno, Rosalía, ¿no? Como, me lo imaginé, no como, sé por qué. como las portadas de sus últimos 2 discos habían cambiado tanto, ¿no? El disco de la portada de Motomami es una portada transgresora, sensual, ¿no? Como reivindicando la parte femenina. Y este último disco, ella aparece casi vestida como una monja, ¿cierto?, que con transparencias, pero en una actitud, ¿no?, como un poquito más sumisa y un poquito más, ¿no?, y cómo se están volviendo a traer a la sociedad conceptos como los del perfect wife, ¿no?, a norteamericanos y demás. Entonces, hay que estar atentos a esas cosas, hay que estar atentos a qué nos venden, ¿no?, y a qué exponemos a nuestra población más joven, que no son tontos, cuidado. No, pero es verdad que para eso debemos estar los adultos, y guiar un poco, ¿no?, y darles las herramientas para que tengan un criterio propio, y sepan dónde quieren ir. La realidad es que vivimos en una sociedad consumista a tope, donde las redes sociales se han vuelto el medio de comunicación entre la población más adolescente y donde muchos y muchas se aprovechan de esa cosa. Yo creo que hablamos en el Congreso también de la necesidad de la juventud, que yo también la tuve, yo también fui, de ser antisistema, ¿no? Claro. De ir en contra de, o sea, que si no se pasa por eso, es muy y tú también, aburrido. Vale, bueno, tú sigues un poco. Es muy aburrido. Tú sigues. Entonces, ahora, desgraciadamente, ser antisistema es pertenecer a ese tipo de grupos, ¿no? Pero también creo que se debe, y el otro día también lo hablábamos, o sea, tuvimos un debate bastante interesante, ¿no? Yo soy firme defensora de que cualquier extremo, de un lado o de otro, es malo, porque genera fricción y genera enfrentamientos, ¿no? Y yo creo que el resultado de la sociedad que tenemos hoy es de haber afianzado y dado de comer, entiéndame la expresión, a esos extremos, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos con unos chicos y unas chicas que quieren ser antisistema y que ahora es esto lo que toca, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y hay que velar desde las administraciones públicas y de los entornos familiares y desde la sociedad un poco para intentar guiarlos, que ellos tengan su criterio propio y sepan, ¿no?, qué escoger y qué no. Por ese ejemplo me parece como muy gráfico, ¿no? De, a ver, niño, menos 10 grados el agua, A ver, hola. Hola, eres idiota. O sea, no se te hiela el agua, tú te das una ducha con menos 10. A ver, cosas de ese tipo. Entonces, claro, yo creo que este es un debate apasionante, que además queda muchísimo trabajo para... Fíjense si es importante trabajar con la parte más joven de la población de Tenerife, que nosotros aprobamos un plan estratégico de prevención de violencias para ellos, con bloques temáticos que hablan de masculinidades y feminidades no hegemónicas, de espacios públicos, ¿no?, de educación afectivo-sexual. Entonces, es un trabajo muy importante que hacer de prevención primaria, es decir, antes de que lleguemos a una situación de violencia, que muchas veces la gente relaciona igualdad con violencia y no estamos en ese punto, ¿no? Y dentro de la violencia hay diferentes prevenciones, la prevención primaria, la secundaria, la terciaria, ¿no? Entonces, actuar antes de una situación de violencia sería lo ideal, y poder trasladarle a los chicos y a las chicas, ¿no?, cuál es su realidad y darle las herramientas. Nosotros hacemos el Enrédate sin machismo, Cari, que también formaron parte de este congreso, en una de las primeras ponencias, que es un trabajo Dios, claro, es que me pusiste lo mío y me estoy alargando. Es lo tuyo, es lo tuyo. El Enrédate sin machismo es un proyecto educativo, un proyecto de intervención socioeducativo que tenemos desde hace varios años, que está considerado buena práctica a nivel nacional. Este año hemos trabajado con 14 centros de la isla. Uno de ellos en mi municipio, que además es muy participativo, donde los chicos trabajan durante meses y presentan un proyecto final, ¿no? Entonces,
de nada sirve que tú vayas a los pibes a darles una charla educadora con el dedo, ¿no? Y a señalarles los malos que hacen, no. Ellos necesitan tener un proceso de interiorizar, ¿no? De acercar esos conceptos, de socializar el género, ¿no? Eso me parece súper importante y es un trabajo apasionante que está como muy incipiente porque quedan muchísimas cosas por hacer y nosotras ya arrancamos con este congreso y con este plan de prevención que nos va a abrir las puertas a un mundo complicado, porque luego, claro, son jóvenes y chicas y chicos muy jóvenes que tampoco... podemos, ¿no? Como tampoco nosotras somos, exacto, somos de imponer, ¿no? Sino de llevar a la conclusión. Quizás pues me parece muy buena herramienta la última que comentas, es de hecho uno de los principios instruccionales de la educación que establece que más que adoctrinar o que no es la palabra, más que ir con el libro y te lo voy a enseñar y decir mira esto es así y a lo mejor los conceptos que se están explicando son correctos al 100%, sino es quizás a veces pues enganchar, dar unos contenidos que llamen mucho la atención a la gente para que luego pues ellos mismos puedan explorar los contenidos y puedan luego elaborar contenidos en torno a cualquier ámbito y por supuesto que en torno al feminismo también. Nosotras vamos a hacer unas charlas ahora el sábado, día 13, y entre uno de las mesas de debate va a ser el urbanismo feminista. El urbanismo feminista. Va a ir, por ejemplo, María Tomé, va a ser una de las personas que van a participar de la misma y cómo el feminismo, pues como estamos hablando, pues al final lo abarca todo, ¿no? No solamente que también, por supuesto, es el maltrato, no solo que también es la desigualdad económica, no solo que también es pues, el yado y gilipollas como él, sino también pues como desde el urbanismo se pueden abogar pues porque los tiempos, los espacios o los cuidados pues puedan estar más ordenados y que puedan favorecer las políticas de igualdad en este sentido y ahí cómo cambiar el urbanismo si es algo además que impregna una huella y que tarda décadas en poderse desarrollar, ¿no? Así que los cambios muchas veces pues son muy lentos, son muy paulatinos y hay que estar siempre empujando y quien piense que ya está o ya que viva en un mundo paralelo donde piensen que ya se ha sobrepasado los límites, por favor que mire un poco a su alrededor, que dato mata relato y que vea claro que es que todavía que estamos empezando realmente. Entonces falta mucho por avanzar y el recorrido es amplio y largo en el tiempo. Vamos a hablar de otro recorrido amplio y largo. Quisiera hablar de los hospitales en Madrid, de cosas en Canarias también, pero de los hospitales, pero dentro de un momentito, porque antes me gustaría preguntarles a ustedes, ya que estamos hablando de recorridos largos y amplios, del recorrido del PIO en las elecciones antes de Pedro Sánchez. Vale, nosotros sabemos todos que el cornudo es el último que se entera, ¿no? Generalmente existe esa expresión, ¿no? El cornudo es el último que se entera. Cuando el marido de Falca, yo no sabía que mi marido venía así. Cuando la mujer, yo no sabía que era así. Entonces Pedro Sánchez no sabía nada, pero ni de Cerdán, ni de Ábalos, ni de Salazar. Y entonces son los que se recorrieron España del Peyo. Entonces yo me pregunto, ahí en ese coche no hablaban. Eso se llegaban en el MIT, cerraban la puerta, se cerraban el pico, o eran todos correctos, o rezaban el rosario a lo mejor en los trayectos. En ese coche, esas personas recorriéndose todo, diciendo cómo eran. Pedro Sánchez no sabe nada. ¿En ese coche rezaban el rosario? No sé, yo me pregunto. O a lo mejor no sabía nada porque el cornudo es el último que se entera. ¿Ustedes qué creen de esta cosita? A ver. Venga. Yo, y esto es una opinión completamente personal, Claro, sin prueba ninguna, presuntamente todas las capas externas que se puedan poner, yo creo firmemente que lo sabía. Quiero decir, obviamente ellos como buenos soldados de un partido protegen a su líder, pero yo estoy convencida de que lo sabía, y si no lo sabía es muy bobo y está infringiendo su deber de invigilando. Quiero decir, cuando tú eres el líder de una formación política o cuando eres el líder de un grupo de gobierno, chico... ¿Nos conoces a los otros tres? Hola. A los tres, es que no es uno ni dos, son tres. Y son personas 4. muy cercanas a él, no es que fueran, entiéndanme la expresión, el 25 de la lista, quiero Claro. decir, el secretario de organización, los dos secretarios de organización, o sea, es que son los cabecillas, O son los sea, de arriba, todos, los de arriba. quiero decir, los que iban en el chico, coche, no hablaban. A ver, yo creo que sinceramente sí que lo sabía, que sabía todo, lo que pasa que, bueno, ellos están siendo muy
protectores, si me lo permiten, no sé, quiero buscar otra palabra. ¿Cómo se llama cuando un sector Cerrado, se tapan como unos cerrado. a otros? No, eso tiene un nombre. Sí, tiene un nombre. Ahora te lo digo. Bueno. Oh, se me olvidó. Ahora te lo digo. Bueno, pues que se están tapando unos a otros, ¿vale? ¿Cómo? Omerta. No. No. Se dice mucho también de los jueces cuando se recusan, Se protegen, sí, unos a otros. Sí, pero sí. tiene una... Ahora no sale. A ti sí. te va a salir seguro. Eh, No, que me estabas diciendo que como un partido se protege, Sí, uno, se pero hacen que eso, él que lo no sabe. sale la palabra, que ahora no sale. que él lo sabía, yo estoy convencida de que lo sabía, y lo que pasa que, bueno, pues le interesaban los métodos que empleaban para llegar a su fin y punto. Yo creo que la ha demostrado a lo largo de este tiempo, que es una persona sin escrúpulos, que es capaz de salir con una entereza absolutamente impávida a decir que no va a hacer algo para posteriormente hacerlo, ¿sabes? Entonces yo creo que es una persona... es que tengo ganas de decir cosas, pero ahora no sé si puedo. Sí puedes, porque Pero- no puedes. Bueno, no sé si puedes, claro. que Es un puedes. psicópata integrado, o sea, a ver. Eres abogada, por lo menos eres abogada. Por lo menos eres abogada. Si Hoy te me pasa voy a algo, ir de aquí tú con te una defiendes. demanda. Hoy me voy a ir de aquí con una demanda. O sea, me parece una persona... Yo puedo recordar cuando hablábamos de la amnistía, cuando dijo que si Podemos entrar en el gobierno no dormía. Quiero decir, es que si hacemos rebobinamos un poco y vemos sus declaraciones con esa impavidez y con esa soltura, ¿no? Para luego hacer justamente lo contrario al día siguiente y ser capaz de salir a ver. O sea, a mí me produce un poquito de pavor esa capacidad que tiene y por esos hechos, aparte de ser una persona que falta la verdad de manera constante, estoy convencida de que controla muchísimo qué es lo que pasa con su gente y qué no. Otra cosa es que obviamente se tapen, como estábamos hablando, y él haga como que no sabe nada, ¿no? Pero que vamos, seguro que lo sabe. Te recorre esta España ahí con 4 detrás y hablan de que de Jaimito, como los viejos Sí, tiempos. de la serie de Netflix. De la serie de Netflix que van a hacer contra ustedes, también te digo. ¿Tú qué opinas, Javi? A ver, si hay algo que me llama bastante la atención de mi participación en la política institucional y viviéndola muy de cerca es cómo se puede cambiar de marco, ¿no? Cómo se puede cambiar de discurso, sobre todo las personas que quizás tengan mayor experiencia institucional, establecer un marco y en base a ese marco establecer unas líneas y después cómo pueden cambiar de marco y cambiar de líneas en función del momento en el cual se está viviendo o en función de lo que está pasando, ¿no? Un par de ejemplos ahí lo estuvimos diciendo, ¿no? No podría dormir si gobernara con Podemos, ¿no? Al mismo tiempo que, por cierto, en aquel momento se establecía la mayor guerra política, jurídica y policial contra una formación política de la cual formó parte, ¿no? Y no dijeron nada y ahora cuando pues en torno pues al fiscal general se levantan o se pretenden levantar las alfombras en este sentido, pues ponen el grito en el cielo, ¿no? En este sentido, pues si pudiera estarse sucediendo este tipo de guerra jurídica y policial, en el caso de la policial, pues quizás no tenga que utilizar el condicional, sino afirmarlo tajantemente, ¿no? El informe PA, Pablo Iglesias, que estuvo hecho por personas que participan en el cuerpo policial para ir contra un dirigente político sin fabricando pruebas falsas. Eso ha sucedido. Entonces ahora cuando las barbas de tu vecino veas por las puntas, por las tuyas remojar, ¿no? En ese momento no quisieron hacer nada y era poner el grito en el cielo. Eso mezclado con hechos que sí parece que no son presuntos, sino que son ciertos, que es un poco la parodia que hacemos con el Peugeot, pues está dando un clima político un tanto, vamos a decir que áspero, enrarecido, ¿no? Asquerosillo también puede ser. Asquerecido, sí, también, puedes poner el que quieras. Es una cosa. Entonces, pues la verdad es que se están entremezclando bastantes asuntos. En este caso, pues hablábamos antes desde el ámbito de las políticas feministas, ¿no? Pues por el caso Salazar y demás. Podemos hablar de casos ya de corrupción, el caso Ábalos, y podemos entremezclar pues la sentencia un poco del fiscal general del Estado. Hoy tenemos sentencia, ¿fue hoy? Sí. No, Tuvimos ayer. fallo hace eso y ¿cómo es? Ayer. Ayer El la fallo, sentencia, y el fallo hace 3 semanas, sí. ¿no? Qué bueno que se ha conocido. Yo, pues jurista no soy, pero por lo que estoy escuchando Claro, sí, y lo por hemos lo dicho por lo que se ha venido escuchando a lo largo de todo el juicio, pues cuanto menos un poco raro todo. Vamos a dejarlo ahí, yo no me voy a meter en más líos, ¿no? Pero está el clima político muy turbio, ¿no? Entonces,
sí que creo que hay que saber diferenciar o tratar de hacerlo de lo que es denunciable, señalable, faltaría más, hay que hacerlo, hay que depurar responsabilidades, tienen que dimitir la gente que tenga que dimitir o echarlos a las personas que se han ido. Pero también hay que decir que también están sucediendo cosas que son un poco raras, ¿no? Hay un clima político enrarecido en donde pues ya la policía fabricando pruebas falsas en su momento, la judicatura tomando decisiones cuanto menos controvertidas, donde hay dos personas que han tenido un voto particular porque están en contra de la resolución o del dictamen, como se tenga que llamar. Y si es verdad, pues que ahí hay que poner el ojo porque estamos jugando con principios democráticos básicos. Corporativismo se llama, cuando proteges a... ¿Corporativismo? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, lo del fiscal. Lo de fiscal, a mí como persona que estudió durante 5 años de su vida una carrera en una universidad de prestigio pública, donde se ponía en valor, ¿no?, la excelencia, el conocimiento de las leyes, el defender los derechos de la justiciable, me da una pena horrorosa. O sea, creo que es una vergüenza a nivel nacional que el fiscal general del Estado haya salido condenado. Lo comentamos antes de entrar en directo, la sentencia que salió en el día de ayer, no quiero meter la pata, pero creo que fue en el día de ayer, tiene 233 páginas que yo no me he leído, con lo cual entiendo que por lo menos por ese dato es una sentencia que ha sido explicada, ¿no?, razonada. Entonces, no me voy a atrever a dar una opinión sobre algo que no me he leído ni conozco a nivel jurídico. Sí que me da mucho miedo, y sí lo he dicho en muchísimas ocasiones en esta mesa, me da mucho miedo poner en tela de juicio por unos o por otros de manera continua al Poder Judicial de este país. Me da muchísimo miedo porque yo creo que ese es una pata básica del Estado democrático y del Estado social y de bienestar, ¿no? Para mí es muy peligroso el tratar de menospreciar, deslegitimizar y quitarle valor a las actuaciones del Poder Judicial, ¿no? Obviamente las sentencias se acatan, que para eso están, y luego cada uno con un conocimiento o sin él, porque bueno, la ignorancia también es atrevida, ¿no?, podemos tener una opinión, pero no creo que debamos ir más allá. Quiero decir, tampoco para los jueces que juzgaron al fiscal estoy convencida de que fuese un trago fácil, porque sabían que era una situación hipermediatizada y de que su resolución, que en otros casos nadie se las lee, iba a ser muy analizada. Que existan votos en contra de una sentencia tampoco es algo anormal. Quiero decir, dentro del proceso judicial, yo he estado sentada en una sala donde el fiscal y el juez no se han puesto de acuerdo y el fiscal pide una cosa y el juez dictamina otra en su sentencia, ¿no? O he leído otras sentencias del Tribunal Supremo donde la sentencia, el fallo de la sentencia va en un sentido y hay un voto discordante. Bienvenidas sean las discordancias, como decía anteriormente mi compañero de mesa. Quiero decir, lo bonito del derecho es que 2 más 2 a veces no son 4 y puede haber determinadas interpretaciones, ¿no?, siempre de una manera racionalizada, desde un pensamiento crítico que la ley le permite al juez hacer. El juez está atado a la hora de aplicar leyes, pero la valoración de la prueba que se hace en el momento de celebración del juicio oral solo le corresponde a su señoría. Y su señoría debe explicar por qué ha llegado a esas conclusiones. Existen los indicios. Las pruebas son, obviamente, enervadoras por completo de la presunción de inocencia, pero existen indicios que te pueden llevar a una conclusión siempre y cuando el proceso de razonamiento sea un proceso de razonamiento, lógico y que puedan explicar en esa sentencia. Entonces, yo no me la he leído, ya lo dije cuando empecé a hablar, con lo cual no voy a opinar de esa sentencia, prometo leérmela y quizás a el próximo... 233. 233 páginas. Sí, prometo leérmela, porque son 200 páginas y yo no puedo leer eso en un día, no sé, yo no tengo esa capacidad. 233 páginas, prometo leérmela, además leérmela con calma porque entiendo que se utilizarán y se aplicarán términos jurídicos que tampoco son fáciles de trabajar y tendré una opinión más formada, pero yo lo que sí pido es tener un poquito de pudor a la hora de valorar al Poder Judicial de este país,
que no está representado ni por el fiscal general, ni por estas, vamos a llamarlos así, por estos, como me dijo el otro día una compañera, por los popes, ¿no?, que vemos en la tele. Hay muchos jueces de primera instancia, funcionarios, fiscales que se parten el lomo día a día y que también ven su actividad completamente atravesada por esta falta de respeto hacia su trabajo y por esta continua sospecha, ¿no?, de que trabajan para X partidos o para X intereses, ¿no? Entonces a mí esto me da muchísimo miedo como ciudadana y muchísima pena como profesional del sector jurídico, ¿no? Bueno, cooperativismo era. Cooperativismo. Sabía que te iba a salir. Esto pasa en Madrid, en un hospital público de gestión privada. Vamos a hablar de eso porque pasa en Madrid, pero bueno, no sé si pasa en algunos otros lugares. Vamos a ver, se enteraron que este hospital en Madrid hay unos audios en los que se les insta a los profesionales a poner unas etiquetitas, las etiquetitas esas que te ponen cuando llegas a la consulta a urgencia de mayor gravedad, menor gravedad, pues ponerlas un poquito, no tanta gravedad, para ir alargando un poquito, así a grosso modo, ¿no? Para ir alargando un poquito el tema y entonces ganar más dinero. Y los pacientes que están graves, pues algunos estarán etiquetados de otra manera, los menos graves de otra manera. Entonces, eso va en detrimento, obviamente, de la vida de los ciudadanos, de la salud, y estamos hablando ya de enfermedades, y algunas pueden ser enfermedades graves. ¿Y qué chanchullo es este para ganar dinero, poner en peligro la vida de las personas? Gaby, vamos a empezar contigo. ¿A ti qué te parece esto? ¿Tú qué lectura haces de esto? Bueno, el resultado de las políticas que han privatizado los servicios públicos, es decir, perfectamente pueden coexistir ambos servicios, la sanidad privada está ahí, quien quiera tenerla pues se la puede pagar y no hay ningún problema, pero tenemos un sistema público sanitario y en otros también que hay que defenderlo, y en donde pues los principios de rentabilidad económica no pueden primar o no pueden estar en la gestión, porque cuando los principios de rentabilidad económica son los que sostienen los servicios públicos, suceden este tipo de cuestiones. Al final los servicios públicos no tienen que tener una rentabilidad social, que no económica, y son los principios fundamentales que tienen que regir los servicios, tanto en cuanto se corrompe el sistema, porque esto también es corromperlo, no tiene por qué ser ilegal, a lo mejor es hasta, bueno, en este caso muy legal no parece, ¿no?, pero el que los criterios económicos puedan establecerse son a veces estas decisiones políticas cuando se hace una licitación. Entonces, no puede pasar así, no puede pasar que la sanidad pública sea de gerencia privada. La gestión pública de los servicios públicos tiene que prevalecer en todo el ámbito. Ya quien quiera hacer sanidad privada, pues que monte un hospital privado, que invierta su dinero y que intente captar clientes y que como clientes sean atendidos. Pero la sanidad pública es de todo, es también una sanidad que es integradora. Antes hablábamos de feminismo y hablábamos también de equidad, ¿no?, de cómo teníamos que tratar la sociedad en su conjunto, ¿verdad?, que también es un principio, por cierto, feminista, ¿no? Pues uno de los pilares que sostienen la equidad entre las personas es el derecho a una sanidad justa, gratuita y para todos y todas. Y en este caso pues vemos como no se está estableciendo ese principio, y como en Madrid pues ya llevamos tiempo donde suenan las alarmas en este ámbito, no solamente en la sanidad, también en la educación. Estamos viendo cómo pues las universidades públicas en Madrid se están viendo desmanteladas, cómo vemos universidades prestigiosas a nivel estatal pues con los techos caídos y demás, ¿no? Entonces esas realidades están ahí, son consecuencias de los partidos que gobiernan, de las personas que gobiernan, pero sobre todo son consecuencias de una ideología que es la que se está implantando y en donde pues sálvese quien pueda, donde el capitalismo se desarrolla de la manera más feroz y es expulsando a la ciudadanía de tener unos servicios mínimos de equidad, que no de asistenciales, porque al final lo que pretenden es que la sanidad sea meramente asistencial. Tú vete allí cuando te estés muriendo
y ya después nosotros te pasamos la factura y te la vamos cobrando poco a poco, ¿no? Que eso funciona, eso existe en otros países, ¿no? En Estados Unidos funciona de esa manera. A Obama se le recuerda por el Obamacare y básicamente es que te daban unos tickets para que fueras a la sanidad privada, y ese era el gran avance que él hacía en sentido sanitario. Imagínense que aquí hay alguna formación política que proponga que la sanidad pública tenga que esgrimirse a que te den unos tickets, unos vales para que vayas a la sanidad privada a gastárselos, ¿no? Pues esos es los que algunas personas pues parecen que quieren llevarnos, o de algunas formaciones políticas de repente a lo mejor se los propone, ¿no? Porque persiguen esas políticas, ¿no? y los adulan. Por lo tanto, pues la sanidad hay que defenderla, y este tipo de señales, pues la verdad que nos tienen que alarmar a todos y a todas, porque se dan en Madrid y por qué no aquí en Canarias también. Y yo decía lo de que cambiaban las etiquetas, te alargan el alta, pero es que también presuntamente pidieron que reutilizaran los útiles quirúrgicos de un solo uso. ¿Sí? Bueno, yo, que además vengo de una situación que ya conté aquí, solo puedo hablar en pro de la sanidad pública. Contamos con unos profesionales y unas profesionales maravillosas, con hospitales que necesitan de la inversión de las administraciones públicas para seguir funcionando. Tenemos un materno-infantil espectacular, tenemos una unidad de neonatología en la Candelaria espectacular. Las personas con procesos de cáncer son súper bien atendidos. Creo que no valoramos lo que tenemos como ciudadanos, y tampoco como las administraciones valoran lo que tenemos a día de hoy. Yo he tenido la oportunidad de hablar con determinados compañeros y compañeras que están en el área de sanidad por otro tema de trabajo, ¿no? Y ellos me hablaban de cómo efectivamente se conciertan plazas, ¿no? No es que se vaya a la sanidad privada, se conciertan plazas, y esos hospitales o esos servicios actúan en nombre de, en este caso, el Servicio Canario de Salud, y en caso de Madrid, pues entiendo que también será igual, ¿no? Yo, por convencimiento personal, y porque además creo que así se ha venido haciendo en este mandato, abogo por defender y por apoyar económicamente, que es la única manera en la que podemos hacer, y también por proteger al personal que ya tenemos, ¿no? Por esta sanidad pública que funciona muy bien, que es verdad que tiene sus retrasos, pero a ver, tenemos que aprender a gestionar también el crecimiento exponencial de población que hemos tenido en todo este tiempo, que no solo ha afectado en estas cuestiones, sino también en la movilidad. Ya lo hemos hablado aquí, ¿no? Un montón de ocasiones. Pero está claro que cuando dejamos en manos de lo privado, el criterio de selección va a ser siempre el monetario y nunca otro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir trabajando por esa sanidad pública, hay que seguir invirtiendo en esos profesionales y en esas instalaciones que se hacen tan necesarias, ¿no? Invirtiendo en profesionales, que ahora huelga de médicos, ¿no? Estos días, eso también para los ciudadanos. Sí, yo creo que viniendo los dos del sur, pues defender que ese mojón que tenemos por hospital se convierta en un hospital realmente de referencia para la ciudadanía en el sur, y como somos del sur, pues recordar el del sur, pero también recordar el de ICO, que no dan avío, o sea, son hospitales que ya nacen viejos. Desde que se abren, porque están contemplados para 30, 40 años que se empezaron a prever, y ya sabemos que están obsoletos porque son pequeños, ¿no? Se han quedado pequeños antes de que se inauguren. Entonces hay que defender la sanidad pública de manera firme y consciente de qué es lo que tenemos, para lo que nos dejaron nuestros padres, lo que ellos disfrutan, lo que estamos disfrutando nosotros, y lo que dejamos a las generaciones que vendrán después, y es que tengamos algo que sea en común, y que todas podamos tener un amparo, ¿no? Un amparo en la sanidad, un amparo en la educación, un amparo en algún sitio, y que no estemos mercantilizados en todos los ámbitos, ¿vale? Al final se trata de eso, de que no somos mercancía, no somos gente que tenga que ir con la cartera con dinero para pagarlo todo, sino que, bueno, que realizamos un esfuerzo, un trabajo, tenemos una nómina y contribuimos todas y todas a mantener un bien común que construye nuestra sociedad, también la justicia y un montón de ámbitos, la policía y todo, y hasta los medios públicos, ¿verdad? Entonces tenemos que defender lo público.
Después hay espacios para que no, para evidentemente generar negocio y hay límites que bueno, que podemos tenerlos un poco más aquí, un poco más allá, y ahí está el debate político, pero hay ciertas líneas que no pueden superarse en ningún sentido. ¿Quieres añadir algo, Pati? Cambiamos de tema, vamos a hablar de los menores migrantes. Dice Fernando Clavijo que este sistema de reparto de menores a los 15 días de los menores migrantes, eso no está funcionando. No está funcionando y nosotros tenemos todos esos menores. Y sabemos que es una lástima. Y hemos hablado en esta mesa, todas las semanas casi que hablamos de este tema. Y vamos a seguir hablando. Patri. Ay, Dios, lo Sí, siento, es que, Dora. ay, Dios. Yo creo que esto es una falta de respeto más del gobierno nacional para con Canarias y para con estos menores sobre todas las cosas, ¿no? Des en cuenta que... Espera, ¿acabas de decir lo siento, Dora? Lo siento, Dora. Ah, vale, pero es que Dora nos está viendo. Sí, es bueno. que le voy a decir que pena a mis niños nos está viendo. Dora, Dora, un fuerte. beso. Es una falta de respeto una vez más. No está funcionando. En tan solo 3 meses debería haber fuera de Canarias 2.000 menores y hoy solo hay 550. Entonces, está claro que no se están tomando en serio. No sé qué más necesitan después de los requerimientos de los tribunales, de los plazos que se les han dado, o sea, sinceramente. Y que encima esto se haga o se encabece por un ministro que fue presidente del gobierno de Canarias, me parece como, hablábamos antes de esa doble criminalidad, ¿no? Ese doble reproche, pues creo que en este caso es triple, quiero decir, tenemos unos servicios saturados, una consejera de bienestar social que no para de reivindicar la realidad que estamos viviendo. No somos capaces de seguir trabajando a este ritmo, se acaban los... recursos y además no se atiende de la manera correcta a estos niños y a estas niñas, que es lo primordial. Quiero decir, ahora hablamos de recursos, hablamos de reparto, pero creo que estamos deshumanizando la situación que existe. Estamos hablando de niños y de niñas que vienen buscando aquí una mejor vida, que se juegan su vida y que se encuentran que no van a poder desarrollarse de manera normal, ese desarrollo de la personalidad que la propia Constitución protege, donde lo estamos dando en una situación de hacinamiento como la que tenemos. Creo que es hora de que el gobierno de España, por una vez, y sobre todo ese Ángel Víctor Torres, que es canario, puñeta, se dé cuenta de la situación en la que estemos y actúe de una bendita vez. Es necesario, es que no hay otra opción. Quiero decir, hasta el tribunal se los has dicho, ¿qué más quieren? ¿No? Creo que es algo que clama al cielo, creo que es algo que tiene que funcionar ayer. Estamos muy tarde ya en esta cuestión, ¿no? O sea, realmente no sé qué es lo que tiene que pasar para que esto camine como debe, ¿no? ¿Cómo lo ves, Gaby? En Canarias estamos acostumbrados a vivir situaciones vergonzosas en torno a la migración. Quienes me conocen saben que procedo del Pinar, que mi familia procede de allí, de la Restinga, y que vemos llegar migrantes con suerte, con vida, porque muchas veces se calcula incluso que hasta la mitad de los que salen, pues muchas veces no llegan. Un tema que no es el que estamos hablando. El otro día, pues desgraciadamente ha fallecido esta semana 5 personas por ahogamientos en Canarias, y estaba hablando un experto del ámbito de los fallecimientos por ahogamientos que se producen en Canarias, que son más que las personas que fallecen por tráfico en Canarias. Y dice, exceptuando los ahogamientos migratorios. ¿Por qué? Porque la cifra es aún mayor, ¿no? Es lamentable que esto se esté... De los que sabemos. De los que sabemos, es lo que están constatados. El dato, porque... Como lamentable es, pues, el campamento de las raíces, que lo tenemos aquí cerca, por cierto, y cuando es invierno, pues con la lluvia, pues los migrantes tenían que aguantar esas, y aguantan esas lamentables situaciones, o como con otrora, pues me acuerdo de imágenes mucho más lamentables, que hay que buscarlos un poco en el recuerdo, como el antiguo aeropuerto, creo que de Fuerteventura, lo tapiaban las ventanas para que no se pudiera ver lo que pasaba ahí dentro. Estoy hablando de las primeras migraciones que llevan con Pater hace unos 30 años aproximadamente. Y esas imágenes estaban ahí, esas imágenes cualquier televidente lo puede buscar y recordar que escondíamos a los migrantes y que tapiábamos las ventanas para que no se pudiera ver lo que ahí estaba sucediendo. Cómo tratábamos a esas personas como si fueran animales, o cómo los llamamos menas, pero con mala baba, asociando la palabra mena a la delincuencia, cuando mena significa menor no acompañado, y ya está.
Es decir, un niño que llega solo. ¿Y qué tenemos que hacer con los niños? Encima hay desgraciados que los criminalizan, que dicen, eres un menor no acompañado y por lo tanto eres un delincuente, ¿no? Qué injusto, ¿no? La vida. En este sentido, todos los esfuerzos serán siempre insuficientes. Yo también recordaba que procedo del Pinar del Hierro, de la Restinga, y también quiero recordar a mi familia como migró en veleros, ¿no? Cómo salían gente del Hierro en este caso, yo digo el Hierro, pero vamos, de toda Canarias, salíamos en veleros con un gofio ahí, higos pasados y con eso para aguantar el trayecto. Y así llegaban a Venezuela y llegaban ellos papeles, mi abuelo sus papeles. No, yo creo que no tenía papeles, me da la imagen, que es más, creo que salir de España en aquel momento era hasta ilegal, cuando van a tener papeles, ¿no? Pues esa es la situación de Canarias. Canarias es un lugar de idas y de venidas, siempre hemos estado ahí y hay que defender los derechos humanos nuevamente. Qué bueno que es la tercera vez que sacamos esta palabra en la tele hoy y que hay que defenderlos y que eso tiene que ser el pilar fundamental de todas las políticas con estas personas, en tanto en cuanto nos olvidamos de los derechos humanos y empezamos a ver... pues mira, se me estaba viniendo recuerdos a la mente y no quiero ni comentarlos. Cuando empezamos a ver cómo la mercantilización también de los menores están llevando a situaciones extremas e incluso de prostitución en este sentido, y cómo hay gente que hace política de mala baba para unos intereses que están ajenos. Al final, Vox y esta gente que grita tanto, ellos son los primeros que quieren migrantes. Ellos son los primeros que quieren migrantes y que los quieren sin derechos, para poderles pagar 4 perras. En tanto en cuanto les puedan pagar 4 perras, nos las van a pagar al resto. Ellos saben perfectamente que quienes cogen la fruta o quienes limpian nuestras casas mayoritariamente son migrantes. Quienes cogen esos trabajos que nosotros y nosotras no queremos hacer, ellos lo saben, no son tontos. Son los dueños de las empresas ellos. Lo que ellos también saben es que en cuanto menos derechos tengan, más barato les sale contratarlos o tenerlos ilegalmente. Por lo tanto, lo que hacen es acorralarlos, apretarles el cuello de manera figurada para tenerlos con menos derechos. En cuanto los tengan con menos derechos, en cuanto vayan a por ellos, irán a por el resto de la clase trabajadora. Bueno, antes hiciste referencia, Gaby, a las muertes por ahogamiento. Sí. En la isla sabemos que ha habido muertes por ahogamiento en estos días, en la piscina, en Santiago del Teide, Los Gigantes. Entonces, claro, eso no es culpa de Pedro Sánchez, ni es culpa de Fernando Clavijo, o sí, no lo sé, díganme ustedes, pero hay mar de fondo, el mar está malo, se ve que estaba cerrado el paso, que la gente pasa, los que somos de aquí les tenemos un respetazo al mar, ¿verdad? Nosotros miramos y vamos un respetazo y nosotros sabemos más o menos el mar de fondo y sabemos que va a venir una serie, cada X minutos viene una serie de 3 olas que van a ser las más grandes, eso siempre, ¿no? Y entonces nosotros ya sabemos que si hay mar de fondo y tal, no. Pero claro, la gente que viene de fuera ve que está tranquilito y se meten y pasa lo que pasa. Entonces, yo no sé qué medidas podíamos tomar aquí porque se ve que estaba cerrado y todo el rollo. Entonces, claro, la gente de aquí le tenemos respetazo y lo conocemos, pero si vienen de fuera y lo ven así, se meten y se mueren. Es que eso no es culpa ya de... Claro, el problema es que en este caso estaba precintado además y que se saltaron ese precinto, ¿no? Claro. En alguna tertulia radiofónica llegué a escuchar que quizás sería bueno plantear un sistema de comunicación cuando haya una alerta con los hoteles, ¿no? Que los hoteles comunicaran... Eso debería estar ya, eso sí debería. Comunicaran a sus clientes y a sus clientas que, bueno, que estamos en una situación de alerta, que el mar es peligroso, pero la realidad es que nos vemos sometidos a estas imprudencias mucho, ¿no? Claro, nosotras es constante. El otro día en el puerto, sí, ¿no? Sí, en el muelle, la semana pasada, esta semana en Los Gigantes, hace unos meses en La Guancha. No solo en el mar, también en nuestras montañas y en nuestros barrancos, ¿no? Nosotros conocemos perfectamente las zonas altas de la isla de Tenerife, hay algunas zonas que son realmente peligrosas, que hay que ir, bueno, ¿cuántas veces, no sé si se acuerdan, hubo que ir a rescatar al Teide a gente que iban pantalones cortos y Sí. Quiero decir que la imprudencia de las personas que nos visitan está ahí
que es un comportamiento humano, Claro. que tampoco los vamos a... No tienen por qué conocer el mar, pero Pero hay que intentar Sí, hay- de todas las maneras posibles comunicarles y sobre todo hacerles entender que se está presentadas por una razón de peso, ¿no? Pero es complicado, yo creo que esto es una cuestión cívica que es muy complicado atajar, que podemos poner armas, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que bueno, pues que... No, y luego también, que esto tampoco lo vamos a arreglar, pero luego también que no te hacen mucho casito, ¿eh? No. No te hacen caso. No. Tú ves a la gente y le dices, sal de ahí, porque tú sabes que va a venir la serie Mar de Fondo y aquello le va a llegar hasta aquí. Y por ejemplo, el otro día, sin ir más lejos, en la playa del Boyullo, que ya de por sí es peligrosa, si la playa del Boyullo te llegan unas olas que te separen las piernitas del suelo y estar ya ahí, Te arrastro para abajo, olvídate, para afuera. y ahí estás para adentro y con las olas ahí. Y unos guiris, y yo diciendo, salgan de ahí. No, me llega, como que les llegaba por aquí el agua, yo, salgan, no te hacen caso. Y es como, viene la ola de salgan. No, para adentro los dos guiris, es que uno se los dice. Pero es una cosa más rara, ¿verdad? No respetan. Pero se enteran, no por se enteran. ignorancia. Sí. ¿Verdad? Qué bonita es la ignorancia para el ignorante. Sí, quizás sea un poco de falta de cultura de conocer sí, el mar. Al algo final, así. como vivimos en islas, pues es algo que vivimos Claro, y día a nuestro día. mar es bravo, ¿eh? Que estamos aquí en el Atlántico. Hombre, pero cuando visitemos ciertos países, pues muchas veces nos advierten de que si de tal país, pues te tienes que vacunar de esto. Si vas al otro país, tienes que tomar precauciones en este ámbito. Pues quizás advertir de que, bueno, que en Canarias pueda hacer sol, pero que a lo mejor el mar está bravo, que no hay que confiarse, que a lo mejor puede haber un buen clima, pero que en ciertas épocas del año, sobre todo en ciertas épocas del año, hay que tener cuidado. Yo creo que falta un poco de cultura en ese sentido, la verdad, y desgraciadamente pues eso se ve en estos hechos con demasiada asiduidad, entonces pues algo habrá que trabajar, es complicado, desde luego. Ay, es complicado y es lamentable, porque son vidas que se nos van y son vidas de chiquillos. El de la guancha de hace Sí. unos meses era un chiquillo de 13 o 14 El años. otro día eso es escribía horrible. también una de las personas que intervenía en esa tertulia en la que dije, ¿no? De qué duro volver de unas vacaciones de 10 días con uno en el asiento y el otro en la bodega del avión, ¿no? Imagínate. Son situaciones y a este chiquito ni lo durísimas. han encontrado, fíjate. Imagínate. Es peor todavía, es horrible. Sí, sí. Yo creo que es una situación muy difícil de atajar en ese sentido, ¿no? De que estamos hablando de una cuestión cívica que requiere de una pedagogía importante. Que Claro. ¿Cómo vamos a hacer llegar? Pues no lo sé. Nosotros los isleños, como, perdónenme la expresión, lo mamamos desde la cuna, ¿verdad? Sí. Porque nosotros los isleños ya nos dicen, cuidadito que me respondo, mira, que está el chorro. Ya nosotros lo... A mí es que no el mar me sabemos. da muchísimo miedo, le tengo un Respeto. respeto También. brutal y aparte de que no me gusta, pese a ser isleña y del sur, que es como contradictorio, pero yo, mándame para arriba, para la montaña, soy más feliz. Me parece peligroso, quiero decir, si no controlas en cualquier momento, Es rápido, ¿eh? es muy Es rápido. Ustedes no han visto un montón de pescadores que sí son de aquí y también se los lleva al mar en una imprudencia, en una cosa, en una ola, en un En un me caí. momento de relajación. En un momento de relajación, sí. En un no pasa nada que yo controlo, que son más o menos siempre, Sí. todos los accidentes son así. No, si no pasa nada es un momento tras, ¿no? Y bueno, pues no sé lo que haremos, pero tengan cuidadito con el mar, que además estos días sigue estando potente. Sí, está duro. Quería comentarles una cosita antes de dentro de un ratito vamos a Jesús, martillazo, iba a decir. Nada, violencia mínima, rastrillazo, que es más suave, y a piropo. Pero muchachos, quiero pasar un momentito por Venezuela, o por más que Venezuela, que ya sabemos cómo está la cosa, el premio de la paz, el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. ¿Qué te pareció, Patri? Pues a mí me parece maravilloso. Creo que poner en valor la valentía de una mujer como Corina y su lucha por intentar aunar al pueblo venezolano es un regalazo para ella, pero también para el resto de la sociedad, ¿no? Yo, además que trabajo con Efraín Medina, que... Saludito, Efraín. A ver si un día te Saludito. ven a la tertulia. Vente un día a la tertulia, Efraín. ¿Qué te ha hecho de menos de las tertulias aquellas del principio, del año 1997? No digas eso, eso no se dice. 1997, 1999. Era cuando Efraín empezaba, se parecía a Boris Izaguirre, también te Sí. digo. Sí, llegaba y hablaba y no estaba ni en política. Me Fíjate. encanta. Besito. Perdona. Que te interrumpí. Efraín quizás para mí a nivel personal es la persona que tiene más autoridad moral para hablar de este tema, primero como persona retornada, ¿no? Y luego porque bueno, él tiene unos lazos muy fuertes con el país que sigue conservando a día de hoy. Mi formación política incluso tiene gente allí
lo han pasado realmente mal, y Corina es esa luz que les ilumina el caminito, ¿no? Y que les invita a ver una salida a la situación tan dura que están viviendo en el país. Recordemos que es un país rico en recursos, que es un país con una riqueza cultural, con una riqueza de elementos primarios brutal, ¿no? Que están pasando auténticas necesidades. Nosotros también tenemos amigos venezolanos, ¿no? Con los que hablamos y nos tratan la situación de sus familiares allí, y es realmente duro y es muy penoso, ¿no? Que un país como ese, que además ahora mismo sería como nuestra novena isla, ¿no? Porque nosotros aquí ya sí que somos 8. Ya tenemos 8 ya. Sí, nuestra novena isla esté pasando por una situación tan dura, ¿no? Y que Corina haya tenido el valor, porque es tener valor, ¿no? De a pecho descubierto, plantarte para hacer una opción política y liberar al pueblo de este yugo tan pesado como es el chavismo, ¿no? Y que se lo reconozcan además a nivel internacional, me parece lo suyo y me parece esperanzador también, ¿no? Creo que se acerca, firmemente quiero creer que se acerca el ocaso de este régimen dictatorial, y que el Venezuela recupere el esplendor y sobre todo su gente, su libertad, ¿no? Vemos como pues últimamente pues se están pues bombardeando barcos que dicen que trafican con drogas. La verdad es que nunca había escuchado yo que Venezuela fuera una potencia narcotraficante. ¿Cómo que no te habías oído lo del Cártel de los Soles toda la vida? Sí. Siempre se asociaba más pues a Colombia o a México. Vemos como pues esos juicios sumarísimos de alguna manera, ¿no? Cuando tienes a un delincuente pues lo detienes, no lo bombardeas desde arriba, y como incluso pues hay testimonios de que sostienen pues firmemente de que pues sencillamente son pescadores. Vemos como mientras se acusa de narcotráfico a un gobierno, en el país de al lado, en Honduras, que estaba en elecciones, el partido opositor estaba en la cárcel, esa persona, y de derechas, y era apoyado también por Trump. Es decir, parece que el narcotráfico no fuera un problema real, sino un vehículo para intentar pues alcanzar esa riqueza que tiene Venezuela, que su principal riqueza pues es el petróleo en este sentido. Los intereses de Estados Unidos en Venezuela y en toda Sudamérica en su conjunto siempre han estado ahí, y va a tocar todos los resortes que pueda para mantener o obtener esa riqueza. El sistema político, democrático o no democrático que pueda tener Venezuela, a Estados Unidos le da igual. O sea, si alguien piensa que en Estados Unidos pretende que en Venezuela haya un régimen político u otro, se la trae muy al pairo. Ellos sencillamente quieren tener acceso a sus riquezas naturales, fundamentalmente naturales, y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Y el resto son marcos políticos que se establecen para ganar un relato. Pero el tipo no presentó las actas, también te digo. Sí, claro. O sea, él no presentó que ganó las elecciones, ni Maduro, ¿no? Por supuesto, nadie está, no estoy sosteniendo en ningún caso que ellos hagan mejor o peor las cosas. O sea, al final lo que sí estoy hablando es cómo desde afuera pues se está intentando intervenir en la política de países. Pero no solamente se está haciendo en Venezuela o en Honduras, sino también se está haciendo en Europa. Lo hemos visto esta semana, donde la Unión Europea le está intentando decir a Estados Unidos, bueno, ya, stop. O sea, las injerencias directas. Y aquel diciendo que España está podrida, que está vieja y que somos todos unos obsoletos, que no sé qué. ¿Quién dijo eso? ¿Trump? Trump estaba Entonces, en Europa, dijo eso, la vieja de Europa, que está... ¿No lo dijo, Gaby? Sí. Que pueda estar de acuerdo con Gabriel en determinadas cosas. Me pregunto si vas a hablar de Corina. Mira, sí, yo puedo hablar de lo que consideres. A mí me parece perfecto, o sea, es decir, que haya una persona que se haya opuesto políticamente al régimen que hay en Estados Unidos, me parece perfecto, legítimo, que lo haga, y me parece
me parece muy bien y le aplaudo por ello, muy bien que lo haga. Y las personas en las cuales ella se apoya las critico de frente, ¿vale? O sea, en las que ella se apoya, su principal valedor es Estados Unidos. Entonces yo de frente le digo, pienso y planteo que Estados Unidos sencillamente juega con Corina y con cualquier otro actor o actriz política que pueda haber en Venezuela con tal de que ellos puedan obtener los recursos naturales que tienen allí. Y ya está, es lo que estoy diciendo. ¿Y el premio de la paz no se lo merece? Me da igual si se lo dan, no es que se lo merezca o no se lo merezca, se lo pueden merecer muchas personas. ¿Pero tú qué opinas que se lo hayan dado? No, sí, ni frío ni calor. Me da igual, es que al final, si Trump quiere también el premio Nobel, no se lo dieron y la FIFA le inventó un premio Nobel para él. Y al final lo va a querer también. Pero yo creo que el reconocimiento y el prestigio que tienen los premios Nobel superan las tonterías de Trump, perdón por ser tan explícita, pero creo que la posición, fíjate que esta vez no se la voy a achacar a Gabriel, sino a su partido en general, que siempre ha tenido una posición bastante ladeada frente a la situación de Venezuela. Independientemente, reitero, de que me parezcan achácamela a mí, o sea, limitadas las actuaciones de Trump a lo que está haciendo, me parece una barbaridad absoluta, muy típica de un garrulo de los máximos, ¿sabes? Que se mantengan de lado frente a una dictadura en un país como Venezuela, me parece... por alusiones un poco directas, alúdemelas a mí. Yo siempre he pensado y siempre pensaré que los intereses en Venezuela siempre ha sido un país inestable. Es falso que Venezuela haya vivido épocas de esplendor, como si en Venezuela se hubiera vivido siempre bien. Yo, mi abuelo, los recuerdos que tengo de los cuentos de mis dos abuelos, es que ellos iban con una pistola en el camión. Ellos comerciaban del mercado de coches y se iban a Colombia a comprar papas, a mercadear con papas. Y los recuerdos que tengo de ellos es que iban los camiones uno en fila, uno detrás de otro, y que los toques de freno eran los que avisaban por si Debe ser entonces que la historia de los canarios está mal. No. La historia, yo recuerdo... yo te cuento la historia que mis abuelos cuentan de esa delincuencia latente que siempre ha existido en Venezuela. Como en Venezuela siempre han habido ranchos, donde en Venezuela los ranchos la gente no está ni apuntada, no existían. Esas realidades han siempre estado... ¿De qué años estamos hablando? Pues digo, no son una cosa es que de que sea inestable o que sea una sociedad con cierta violencia bueno, pues como somos violentos, yo me instauro en el poder, además lo dejo a título póstumo heredado a mi yerno, ¿no? Digo bien, y bueno, porque como somos inestables, pues bueno, esta es la mejor solución. Quiero decir, los problemas sociales que pueda tener un país a la hora de desarrollarse por las cuestiones que sean, antropológicamente hablando, que las desconozco, no se solucionan con un régimen dictatorial de ninguna de las maneras. Y creo que Cari lo ha mentado hace un segundito, ¿no? Estamos ante un régimen dictatorial que cuando se le pidieron acreditar la victoria en esas elecciones supuestas, no se entregaron las actas, cuando además el partido opositor demostró que habían ganado ellos y se les pidió por la comunidad internacional. O sea, qué mejor validación a nivel internacional que ellos hubiesen presentado esas actas si no había nada que esconder. Lo que te quiero decir es que Venezuela, por ejemplo, durante mucho tiempo fue gobernada por un dictador militar que fue Pérez Jiménez. Y también fue un dictador. ¿Los tenemos que perpetuar? No, quiere decir esto que por defender a uno tengo que defender al otro. No, es que no defiendo a ninguno de los dos. Lo que te estoy diciendo... ¿Te pones de lado con uno concreto? No, yo no me estoy poniendo de lado en ningún momento. Lo que quiero decir es que los países tienen que sufrir sus propios procesos de maduración y tienen que ser los que tienen que ser capaces de abrazar procesos democráticos amplios donde las elecciones prevalezcan sobre todo. ¿Y eso sucede en Venezuela? No, te lo he dicho. Pero lo que no voy a permitir es que alguien desde afuera vaya manejando el país, porque es lo que está sucediendo. Sí, porque si él quita a Chávez o a Maduro, y si le pone a otro y es un dictador, lo van a favorecer igual como en su momento mantuvieron a Pérez Jiménez. Corina tiene el amplio respaldo de los venezolanos y de las venezolanas. Tiene el amplio respaldo del pueblo. Yo solo quiero lanzar aquí a Corina que no me va a ver, pero yo se lo lanzo igual. ¿Sabes? A lo mejor sí que los canarios, esa es la novena isla ahora, le quiero ahora mandar... está en Noruega, en Oslo. Sí. Bueno, el premio lo recogió la hija, pero dice que a lo mejor le daban un abrazo en Noruega a ella, ¿no? Pero bueno, estamos en una situación normalizada, ¿no? Yo le quiero mandar aquí un abrazo enorme, agradecer, además sin autoridad para ello, porque realmente a mí hablar de este tema me produce mucha desazón,
porque creo que hay personas con muchísimo más conocimiento en profundidad que yo y que lo viven de primera mano, como por ejemplo el compañero Efraín, o como por ejemplo mi amiga Malena, ¿no? Que tiene a su familia allí. Darle las gracias por ponerse delante y por intentar con esfuerzo, con trabajo y con seriedad sacar a Venezuela de ese hoyo tan feo en el que llevan viviendo tantos años por el empeño de una familia de corruptos. Muy bien, pues hablando de eso, ya casi para acabar, pero antes una cosita fácil, con una frasecita o algo. ¿Tú crees, Gaby o Patrick, que se deberían convocar elecciones generales en España? ¡Wow! Yo digo una frasecita. Sí, no, yo, chiquito melón acaba de abrir ahora, ¿sabes? Espérate a ver, que pensemos a ver. Sí. Por eso te digo, ¿sí o no? Sí. Sí. Patricia, sí, mira, ¿y tú? En algún momento tendrán que haber, no lo sé, evidentemente... Ahora mismo, ¿tú crees que se tiene que Ahora convocar? ya, mañana, Sí, que se convoquen ya. no creo que mañana se vayan a convocar. No, que se vayan a convocar, no, que tú consideres que ya tiene que haber una cosita, que haya un cambio, un punto de inflexión y que haya una convocatoria. No lo sé, no lo sé. Realmente sí creo que lo que dije antes, que la política está bastante turbia y no solamente por lo que comentábamos antes, sino en otros ámbitos, y sí creo que hay una lucha de poderes, de los poderes del Estado, en donde se está jugando pues, a cierto tipo de cuestiones y la verdad es que no me está gustando nada. Yo sí se puede sostener y se puede afirmar de que había una policía patriótica que fabricaba informes falsos para el Ministerio del Interior, era el informe Pablo Iglesias, están ahí, se están conociendo, ¿qué está saliendo ahora en prensa? De Villarejo y todo eso, ¿no? De Villarejo y todo eso, entonces, ¿para qué hacían eso? ¿Para qué se jugaba eso? Para generar cierto tipo de inestabilidades. Que esas movidas estén jugando ahora, sí. Que hay otras cuestiones que hay que poner sobre la mesa, que están pasando, que son denunciables, señalables, y que hay que ponerlo y hablar de ello y decir que esto no puede estar pasando. Claro que sí, por supuesto, hablamos con anterioridad de eso. Por lo tanto, pues ahora ya unas elecciones, no sé, seguramente vendrán dentro de poco, porque si no aprueban los presupuestos y ya van con derogados, no se me dio la palabra. Prorrogados, gracias. Y demás, pues la cosa se va a complicar en ese sentido. Tenemos que seguir viendo de todas formas el caminar de la perrita, porque con Ábalos y el Super Santo Cerdán en la cárcel, se va a aferrar a la Moncloa como garrapata a perro callejero, olvídate. Total. No, olvídate. A mí me encantaría que las convocaran, creo que es lo que toca, pero... Vamos a ver qué va a pasar, porque no se sabe cómo empiezan a tirar de la mantita, si esto se lía, si no se lía. Estamos más perdidos todos aquí con lo que ha pasado. Eso lo saben ellos, los que dicen que no saben porque no se enteran, ¿no? Entonces vamos con Rastrillazo y Piropo. ¿Comenzamos contigo, Gaby, o contigo? Me da igual. ¿Comenzamos contigo, Gaby? Quien quiera. ¿Sí? Bueno, pues Rastrillazo. Bueno, Piropo, venga. Voy a empezar por Piropo. Claro, con lo que tú quieras. Venga, el piropo va pues para todos esos chiquillos y chiquillas que están ahora con las evaluaciones, que llevan ahí un estrés máximo, pero que ya lo están soltando ya, que han pasado todo un trimestre pues peleándolo, y felicidades para todos y todas que han hecho su esfuerzo independientemente, pues seguro que van a pasar unas buenas navidades, así que el piropo va para ellos y para ellas. Venga chicos, para adelante, a descansar ahora y a levantar el país poco a poco. Son el futuro. Total, son el futuro ustedes. ¿Y el rastrillazo? Y el rastrillazo, pues mira, pues para una nota de prensa, por una noticia que salió esta semana y donde hablaba que el precio de la vivienda en Adeje ya duplica el de la capital. Entonces... no sé, yo al final pues somos humildes trabajadores que superamos en un 30% de media el salario para pagar la vivienda. Entonces mi rastrillazo va pues para esos gobiernos que nos han empujado a esta situación, ¿no? En el pleno pasado del Ayuntamiento de Adeje pues se aprobó el sacar suelo, un suelo que pertenecía al ayuntamiento se le cedía a la promotora de vivienda, que es pública también, muy bien, lo aplaudimos, pero llevamos 15 años sin que en Adeje se construya vivienda, ¿no? Y el alcalde era el mismo, ¿no? Entonces, contra 15 años, me van a permitir el eufemismo, con un poco de retraso, ¿verdad?
Pero el rastrillazo va doble, y es que en el ayuntamiento el pleno de Adeje acordó en su momento, y creo que fue hace un año aproximadamente, pues que el municipio fuera declarado suelo tensionado. Eso requiere de que en este caso el gobierno de Canarias pues dé amparo a la petición y que desarrolle políticas. La declaración de municipio tensionado no solamente limita el incremento de los precios del alquiler, sino que también aporta partidas presupuestarias del Estado al municipio declarado tensionado. Imagínense que el Estado pueda tener presupuesto directo, ¿no?, para nuestro municipio y poder tener vivienda. Adeje, yo hablo de Adeje porque es el municipio del cual vengo, pero municipios tensionados hay muchos, ¿no? Y pues el rastrillazo para ellos, para esas alcaldías que no han sido valientes desde la crisis inmobiliaria y no se han atrevido a sacar suelo, sino que ahora estén a la prisa sacándolo cuando han tenido 15 años para tenerlo, y al gobierno de Canarias que se mantiene impasible en este sentido. Muy bien, pues ahí queda ese rastrillazo. Mira, antes de pasar a Patrick con piropo y rastrillazo, Patrick, me habías dicho que el día 13 tienes unas charlas de algo. ¿Cómo es eso? ¿Dónde? Sí, pues invitar a la ciudadanía. Vamos a hacer unas charlas que van a hablar de feminismo, que van a hablar de urbanismo feminista, que también van a hablar de territorio, que van a hablar del territorio pero desde un punto de vista amplio, no solamente de defensa del territorio y del medio ambiente, sino también como expresión cultural, del territorio también como un sentido económico. Quien sabe que me oye hablar de esas políticas, siempre estoy hablando de urbanismo y cómo con el urbanismo pues se desarrollan políticas, o cómo el urbanismo descontrolado provoca este crecimiento desmesurado, no solamente en términos económicos, sino también de camas. Yo siempre recuerdo que el sur de Tenerife, sobre el planeamiento, todavía le quedan 75.000 camas por construir. Imagínense el sur de Tenerife ya colapsado, pues con 75.000 camas más, más trenes, más aeropuertos, pero ¿dónde están los colegios y los hospitales? Si con la población que tenemos a día de hoy no damos aviso, ¿cómo haríamos con esas 75.000 camas? Por lo tanto, también vamos a hablar de decrecimiento, cómo hay que parar, cómo hay que frenar y cómo hay que eliminar camas del planeamiento, ¿no? Estamos advirtiendo. Vale. ¿Y eso es el día 13 dónde? Eso es el día 13 en Tegueste. En Tegueste, el día 13 en Tegueste. Sí, va a estar toda la mañana, desde las 10:30 de la mañana hasta por la tarde, así que invitar a la ciudadanía que nos puedan seguir por redes, Podemos Canarias, y ahí puedan ver el enlace para que se puedan inscribir, que es abierto a toda la ciudadanía. ¿Eso no es este sábado? Sí, este sábado. Ah, este sábado. El sábado 13. Dentro de 3 días. Muy bien, vamos, Patri. Se acabó el buen rollo. Se acabó el buen rollito. Bye bye, not found. Voy a empezar por el rastrillazo. El rastrillazo va para el presidente, el gerente y el consejero delegado de la Empresa Municipal de Servicios de Adeje. Porque aunque les parezca absolutamente asombroso, en pleno 2025 las personas que dirigen esta empresa han colocado a dedo en un cargo de responsabilidad a una trabajadora sin proceso de selección, en detrimento del resto de trabajadores y con un criterio que no está claro. Bueno, yo sí sé el criterio, pero me lo voy a reservar, con lo cual el rastrillazo va para ellos, porque me parece absolutamente tristísimo que se sigan aplicando técnicas de los años 80 en un municipio como Adeje, donde además existe gente con capacidad y gente preparada y gente que está intentando acceder a un puesto de trabajo estable como el que se ofrece cuando entras a formar parte de una empresa pública, ¿no? Y que todos estos procesos de selección y toda esta gente joven y no tan joven también que se apunta y se intentan acceder, vean absolutamente borradas sus esperanzas porque, bueno, la dirección de esta empresa municipal haya decidido colocar a dedo a una persona, ¿no? Me parece tristísimo, y el rastrillazo va para ellos con todas, ¿no? A las 3 personas pues encargadas de la empresa, ¿no? Y mi piropo, que esta vez es doble, hoy es doble, se lo quiero dar, por un lado, a Arantxa Coello y a toda su compañía de teatro, que ayer pude disfrutar de La Tuerta en el Leal. Es una obra de teatro maravillosa, basada en el libro de María del Mar Rodríguez con el mismo nombre, ¿no? Que es un libro que nosotras estamos leyendo en los clubes de lecturas de la Dirección Insular. Felicitarla, mandarle un abrazo enorme desde aquí, darle las gracias por esa invitación, la disfruté muchísimo y es una obra maravillosa que invito a todos y a todas a ver. Procuraremos traerla
adelanto para el año que viene. Qué bueno. Sí. Sí, nosotras tenemos un encuentro insular de todos los clubes de lectura de la isla y solemos, bueno, pues ofrecer la obra de teatro de algunos de los libros que estamos leyendo. Este año apostamos por la lectura dramatizada, de La Tuerta, ¿no? Que la hizo Aranza y luego ella ha culminado ese trabajo con esa obra de teatro, una obra de teatro maravillosa, como digo, una noche espectacular. Y mi segundo piropo va para Serafín Mesa Expósito y todo su equipo de trabajo del Cabildo por una iniciativa que a mí personalmente me parece maravillosa, que es Mercarte, que es un proyecto, ¿no?, que aboga y ayuda a los jóvenes artistas canarios y a las jóvenes artistas canarias, donde además he conocido a mujeres maravillosas como Gara Costa o Freya, ¿no?, una adejera de Bandera, y Gara pues del sur, no es adejera pero es del sur. Yo quiero felicitar a mi compañero del Cabildo por seguir apostando de manera firme por este proyecto. Creo que el arte es una manera de sensibilizar, la cultura es absolutamente necesaria porque toca fibras que de otra manera no se pueden tocar, y sobre todo por seguir apostando por el arte de las personas más jóvenes de nuestra isla, ¿no? Me parece algo muy importante que hay que conservar y que hay que seguir impulsando. Mercarte de Navidad tendrá su inauguración el próximo 18 de diciembre a las 7:30, si no meto la pata, en el Puerto de la Cruz. Y nada, agradecerle como aficionada al arte que siga apostando por esto y sobre todo por una cultura y una sensibilidad tan necesaria en los tiempos que corren, ¿no? Así que muchas felicidades a Serafín, también a Efraín, que es el consejero delegado es Serafín y el consejero de área es Efraín, pero bueno, personalizarlo en Serafín, que es el que está encabezando este proyecto, ¿no? Muy bien, perfecto, pues así lo vamos a dejar. Pati, muchísimas gracias. Gracias, Cari, por tenerme siempre en cuenta. Que seguro que es prontito, ¿no? Sí, espero. Sí, seguro, Gaby, lo mismo te digo. Muchas gracias por el espacio. Que vaya todo súper el sábado, ya nos cuentas la próxima vez que venga. Claro que sí. Mira, de todas formas, eso es en TVT, tú eres de ADG. Sí. A ti no te cuesta venir porque Fraga le pone helicóptero a Gaby. Él para sacarme del municipio me lo pone seguro. Dice, fuera. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Pati, un beso fuerte. Gracias. Muchísimas gracias. Yo soy el tercer tertuliano. Muchísimas gracias. A todos ustedes también. Nos vemos mañana. Ay, mañana vamos a hablar con una persona. Ay, qué maravilla. Cantante, Amal. Ella trabaja en la Torre Eiffel. Ella es cantante. Además, ella vive entre París, Marruecos tiene su familia y Tenerife le encanta. Y ahora estamos en una semanita que está Amal aquí. Les va a encantar. Es que es maravillosa. Y además canta, que lo mismo te canta Edith Piaf que Pepe Benavente. Lo mismo ha cantado con Gloria Gauner que con Pepe Benavente. Lo mismo te canta Michael Jackson, Queen, que por un par de pesos, ¿o cómo es? Por un solo peso. ¿Cómo es lo de Pepe Benavente? Por un peso. No sé. ¡Ay, me olvidé! Que un paso doble, di un paso doble. No, lo del peso, todo lo hice por un peso. ¿Cómo era lo de Pepe Medio Benavente? peso, Medio peso, eso. Medio Y peso. todo por medio peso. Un paso doble. Bueno, gracias a todos. Hasta mañana. Chao.